Muchas gracias, doctor José Antonio Carmona, por su brillante exposición. Contento de escucharlo, grandes maestros en esta tarde, ¿no? Acá hay una pregunta que le están realizando. Eh, Al parecer está dirigida para el doctor Federico. Dice, saludos a todos. ¿La suspensión de las benzodiazepinas se puede hacer de noche o solo se ensaya de día? Dos consideraciones. La vacación de sedación o la suspensión diaria de sedantes se recomienda que se consensúe en el equipo en el momento que uno considere que es más propicio para lograr el objetivo, que es que el paciente se despierte, nos demuestre si puede estar despierto, cómodo y tranquilo con el respirador, si puede hacer una prueba de ventilación espontánea y en ese caso si puede ser liberado de la ventilación. Eso suele ser a la mañana porque es cuando estamos todos, entonces uno decide hacer la vacación de sedación por la mañana. Habiendo dicho eso, si yo suspendo las benzodiazepinas, que son drogas que se acumulan en infusión continua, recién a la mañana, no se va a despertar el paciente, se va a despertar horas o días después, con lo cual lo antes que pueda suspenderlas mejor. Y otra consideración es que cuando las voy a suspender, tengo que tener en cuenta que puede haber abstinencia y en ese caso tener algún plan de contingencia, ya sea con alternativas como dexmedetomidina endovenosa o clonidina o alguna benzodiazepina intermitente, discutirlo eso con el equipo, pero tener presente que la suspensión abrupta de benzodiazepinas y narcóticos puede generar abstinencia. Bien, doctor. Gracias, doctor, por su respuesta. Aprovecho también para preguntar a la doctora Carola y usted también, Federico. Acá en Perú, aprovechando esta pregunta, es muy frecuente el confort que hacen el personal de enfermería, ¿no? Y generalmente lo hacen, el baño que realizan los pacientes, lo hacen en horarios tempranos, ¿no? 5:30 de la mañana, 6 de la mañana, para hacer la entrega del turno, ¿no? Para el otro grupo que entra. ¿Alguna consideración? ¿Sugieren cambiar el horario? ¿Hay algún estudio que relacione este tipo de acciones que realiza enfermería con alguna mayor incidencia con el delirio del paciente? Sobre todo cuando estamos en destepe. No sé si hay alguna opinión respecto a eso. Sí, Julio, gracias. Yo creo que todas las medidas que alteren el sueño y el ciclo sueño-vigilia hay que intentar evitarlas. Y una de ellas es el baño nocturno. Hay que acoplarlo a una hora que el paciente pueda tener sus horas de sueño y que no coincida precisamente con el momento en que el paciente está descansando. Nosotros, no sé por qué los baños siempre se han hecho de madrugada en los pacientes de UCI. No entiendo, no sé muy bien de dónde viene esa costumbre, pero nosotros hace ya mucho tiempo que no lo hacemos así. O sea, empezamos a lavar a los pacientes a las 7 de la mañana y por la noche o sea, no, a las 5 de la mañana no se les, excepto que el paciente que haya que cambiarlo porque se haya manchado por algo, pero de forma sistemática intentamos dejar todos los baños y todos hechos justo antes de que el paciente vaya a empezar a dormir. Intentamos respetar por lo menos 7 horas de sueño, 6, 7 horas de sueño. Pero no solamente el baño, cualquier actividad que pueda alterar el sueño normal del paciente, es que ya no solamente por el delirium, la falta de sueño tiene otras muchísimas consecuencias en la UCI, altera la inmunidad, mayor predisposición. En fin, que el ciclo sueño-vigilia yo creo que hay que mantenerlo. Y desde luego lo que no tiene sentido es que le demos a los pacientes medicación para que duerman y luego los despertemos a las 5 de la mañana para bañarlos. Que eso es un poco a veces también lo que pasa, ¿no? Que se les da un Valium por la noche para que duerman y bueno, pues una de las medidas no farmacológicas es precisamente evitar eso. Muchas gracias, doctora. ¿Algún comentario adicional, doctor Federico? No, creo que forma parte de lo que decíamos en el paquete de medidas, que es esa constelación de estrategias que tenemos que poner en marcha y que
pensamos que tal vez hacemos mucho hincapié en una medicación tal o cual y después hacemos cosas que sabemos que son deleterias para el paciente. Pero bueno, creo que va más a la implementación, ¿no? Y entender, como decía Carola, entender el porqué de las estrategias actuales y trabajar con el equipo de salud para buscar una mejor alternativa. Creo que solamente con bajar reglamentaciones no se logran cambios sostenibles en el tiempo. Correcto, doctor, muchas gracias. Tengo una pregunta para el doctor Carmona, acá de los oyentes. Doctor Carmona dice, buenas tardes, gracias por las conferencias. Tengo dos preguntas. ¿Qué tan efectivo es el seguimiento del Doppler transcraneal en los estatus convulsivos en ausencia de electroencefalograma? La primera pregunta. Y la segunda, el objetivo y el uso de soluciones hipertónicas es bajar la PIB. Por lo tanto, su administración en bolos, ¿cuál sería la efectividad de administrarla en infusión continua? Gracias. El Doppler transcraneal, perdón, voy a empezar por otra parte. El estatus epiléptico aumenta el flujo sanguíneo cerebral hasta en un 200%. Se producen cambios de flujo notables, interesantes, y esa actividad eléctrica generalizada agota la actividad y regresa nuevamente la actividad y agota la actividad como tal. Los cambios en el Doppler transcraneal importantemente van a reducirse la producción de hiperemia. La hiperemia es un trastorno del flujo sanguíneo cerebral en el que nosotros vemos una etapa inicial, pero posteriormente el paciente empieza a cambiar. Cuando pasa a la segunda etapa, a un efecto de isquemia. La hiperemia misma nos puede llevar a isquemia en los pacientes y las medicaciones, y de ahí a mayor producción de edema. En el caso que les mostré, las imágenes de Doppler transcraneal eran inicialmente de hiperemia y posteriormente de isquemia porque tenía la paciente importantes manifestaciones de hipertensión y cambios en el espectro que se alarga en la fase diastólica de la curva del Doppler transcraneal. El alargamiento de la fase diastólica y el aumento de las resistencias en el pico de entrada sistólico inicial cuando entra el paciente hablan de resistencia. Entonces, el Doppler transcraneal tiene la capacidad de poder predecir hipertensión endocraneana en la medida en que va incrementando la presión intracraneal. Sí, cuando empieza tempranamente la hipertensión endocraneana, cuando tenemos cifras normales de 10, no vemos casi nada. La imagen, el índice de pulsatividad y el espectro son completamente normales. Y conforme va subiendo la presión intracraneana, ya estamos hablando entre 20 y 30. El Doppler todavía se enmascara porque no nos alcanza a dar, pero ya empieza a dar a partir de los 30 milímetros de mercurio la versión de las resistencias incrementadas. No es la mejor idea de poder hacerlo. Lo que sí podemos saber es parte de la etiología que está produciendo la hipertensión endocraneana. Si nosotros hacemos el seguimiento del Doppler ciego, tenemos el ciego y tenemos el vidente, así les llamo yo, ¿sí? Tenemos en el vidente lo que podemos ver son arterias engrosadas, arterias con problemas, podemos empezar a pensar en que el paciente tiene problemas de obstrucción y que eso nos está hablando de un proceso obstructivo. Pues tenemos que hacer la etiología de lo que está ocurriendo. Si nosotros encontramos que hay en el paciente datos de crecimiento ventricular, ¿sí? Ya sabemos que puede haber una masa y eso nos está orientando a la etiología del paciente y que tiene hidrocefalia en los pacientes. ¿Qué porcentaje de los pacientes hacen hidrocefalia? Es lo que tenemos que saber. Tenemos tres síndromes: el oclusivo, el isquémico, el oclusivo, isquémico, el hemorrágico y el de la hemorragia subanular. El comportamiento es diferente totalmente de una de las otras a las terceras. El Doppler nos ayuda a valorar el vasoespasmo importantemente de lo que tenemos en el paciente con hemorragia subanular. Parece ser que es de los mejores posibles para seguirlo, nada más que es paso a pasito, cada vaso se estrecha, se arrosaria, son totalmente diferentes y lo cambian notablemente. Entonces, hay que buscar cuál es el síndrome de la paciente, cuál es la etiología del paciente, ¿sí? No es lo mismo atender a un paciente de las tres, y más aparte tiene hipertensión endocraneana. Entonces, la etiología es importante. Y luego le ponemos la hipertensión, y entonces ya cuando ponemos la hipertensión, ya solamente vamos a manejar el problema final, el problema funcional, no el estructural o dañino. Entonces, cada uno tiene su valor de lo que puede ser útil. En la embarazada es una situación especial de lo que estamos viendo, porque la preeclampsia modifica el Doppler transcraneal, también importante. Hay muchas publicaciones, muchísimas sobre los cambios que se producen en la embarazada con la preeclampsia, con la eclampsia como tal.
¿sí? Cualquiera de los factores de los 4 que les comenté puede producir crisis convulsivas. Entonces, la separación metodológica de lo que queremos estudiar es bien importante. ¿Para qué lo voy a usar? ¿Qué tiene la paciente? ¿Cuánto espero en las cifras de lo que tenga la paciente? Entonces, hay que estructurar nuestra forma de pensar para poder decidir qué hacer, qué voy a esperar. ¿Cómo voy a seguir al paciente? ¿Qué voy a esperar? ¿Qué patrones voy a esperar? ¿Sí? Hay muchas formas de estudiar con el Doppler. Hay bastantes criterios venosos, arteriales, para poder integrarlos. Entonces, necesita conocimientos, habilidades, sobre todo porque el Doppler transcranial es, nosotros hicimos por darles una idea. Tú hiciste uno, yo hice el otro, tú hiciste el otro, y el manejo de la mano cambia completamente entre los 5, las opiniones que tengas. Entonces, se necesita, hay autores, publicaciones, Alejandro Ravenstein, dice, yo no utilizo Doppler, ya lo usé, ya me quedé con la experiencia y ya me quedo sin nada de experiencia y lo voy a utilizar. Como tal, que ya vi que ya no, además publicó sobre todo. Hay varios autores, hay neurocirujanos que también han utilizado el Doppler y ya no lo usan porque dicen, voy a encontrar esto. ¿Vale? Si tú eres joven y quieres empezar a estudiar Doppler transcranial, te necesita tener un buen maestro, ¿sí? Un equipo importante que te vaya guiando solito. Está difícil que lo puedas hacer, pero se puede utilizar. Entonces, ese es el proceso. Viene la calidad de la atención de lo que estás brindando. Entonces, hasta ahí es útil, aumenta el flujo. Resumiendo lo que te dije, quita todo lo anterior, lo extra. Ahora, hipertónicas. En hipertónicas, el objetivo es bajar la presión intracraneal. Ok, tengo monitoreo, me voy a dar cuenta de cuándo cayó. Puedo ponerle la vaina al nervio óptico y puedo ver que cae con la vaina al nervio óptico y me baja, si ya tengo la situación. Pero, como viste en la paciente, vuelve a volver a subir la presión intracraneana mientras no le quites el factor que está haciendo el problema, ¿sí? Puede volver a subir y por eso se recomienda muchas veces mantener la infusión continua para poder hacer, y puede, a pesar de la infusión continua, volver a subir la presión intracraneana de los pacientes. Entonces, es muy interesante estar manejando continuamente el monitoreo de la presión intracraneana. Si tienes soluciones a líneas hipertónicas, te vas a dar cuenta. Con la vaina del nervio óptico, hemos visto que le pongo la vaina y con la hipertónica y me espero 10 minutos a ver qué pasa. Y la vaina no va a variar mucho. 5, sí, baja 4.3, 4.8, lo que tengas, y ahí se mantiene la vaina. Pero la disparidad es en cuanto con la presión intracraneana se maneja diferente. La variabilidad es sustancial con la vaina del nervio óptico, y más cuando tienes infusiones continuas. Lo mejor es poder decir qué pasa en el paciente, o sea, integrar todo. Excelente respuesta, doctor Néstor. Hay una pregunta de los participantes. Preguntan, ¿es recomendable la utilización de antipsicóticos, en este caso risperidona, quetiapina, de forma rutinaria, previo al despertar de un paciente que estuvo con ventilación y sedación prolongada para prevención del delirio? O en todo caso, ¿en qué casos, no? Deberíamos utilizar. Bueno, no sé, yo creo que medicación preventiva para el delirium no se debe utilizar, ninguna. Debemos utilizar medidas no farmacológicas para prevenir el delirium y aquellas medicaciones que favorezcan el sueño, ¿no? Ahí sí que hablábamos que, por ejemplo, la melatonina o la dexmedetomidina como preventiva para mejorar el sueño, no como preventiva del delirium, porque en realidad no se ha demostrado que ninguna medicación prevenga el delirium. Entonces, lo que tenemos es que utilizar, y desde luego los antipsicóticos atípicos, menos aún. Los antipsicóticos solamente se deben utilizar en los casos, como decía, ¿no? Anteriormente, en los casos en los que haya síntomas de hiperactividad y como tratamiento farmacológico, no como tratamiento preventivo. Como tratamiento preventivo, medidas no farmacológicas. No sé si Fede quiere añadir algo. No, estoy de acuerdo. No haría tratamiento preventivo para delirium. Sí, creo que en un paciente que tiene infusión prolongada de sedantes haría alguna estrategia probablemente de reducción gradual para evitar abstinencia y diferenciar bien, si bien está todo dentro del rango de agitación,
si el problema es relacionado con abstinencia, si el problema es relacionado con agitación, delirium, si hay otra cuestión que lo esté generando. Pero consistentemente los trabajos que han intentado prevenir el delirium con medicación no han dado resultados positivos en su mayoría. Es cierto también que la medicación demostró ser segura. Distinto es el paciente con delirium y agitación ya establecido. En ese caso uno sí tiene que hacer o tiene alguna opción de manejo farmacológico, pero preventivo me parece que no, y lo importante es lo que dijimos antes en cuanto al manejo organizado de la analgesia, sedación y delirium. Correcto, correcto, doctores, correcto, doctora Carola. Sí, acá es muy frecuente que antes de despertar al paciente se inicien antipsicóticos, ¿no? Como manera profiláctica. Generalmente aquellos pacientes que estén en ventilación mecánica prolongada, ¿no? Aquellos que han estado bajo sedación más de 2 semanas, 3 semanas, usualmente, ¿no? Y habría que romper ya ese aspecto. Tengo una pregunta para el doctor Carmona, de acá del escenario. Buenas tardes para el doctor Carmona. Cuando menciona solución salina en infusión continua, solo se debería hacer con monitoreo de la PIC. ¿Y en qué concentración o porcentaje la prefiere? Y que nos dé un relativo menor riesgo de abruptas hipernatremias. Pues es importante que tú digas, tengo un equipo organizado en mi unidad primero, tengo la capacidad de poder medir sodios séricos cada 6 horas, tengo la capacidad de medir glucosa sérica, BUN y creatinina. Vamos a calcular osmolaridad sérica. La primera publicación, mejor dicho, la más expectativa, fue hecha por el doctor Anthony Marmaro, y es una publicación vieja sobre qué pasa con la glucosa, con el manitol o con la hipertónica. Años después salió la hipertónica, pero vamos con el manitol. Y se da cuenta que a los 5 minutos empieza el efecto, ¿sí? Inmediatamente, y que a las 2 horas tienes la mejor, y que a las 13 horas te cambia tu osmolaridad sérica y va volviendo a subir otra vez. Entonces, para las 4 horas, la vida media de la osmolaridad sérica que tenías al comienzo basal vuelve otra vez a ser nuevamente casi similar a la que tenías cuando empezaste. Entonces, volviendo a la estructura, sí tengo la capacidad de monitorizar sodio, potasio y glucosa para estar viendo, porque el pico máximo lo vas a tener a los 5, 15 minutos, ya tienes que tener caída. Y la hipertónica a los 2 minutos. Es impresionante cómo puedes bajar, ¿sí? Y cómo empieza a subir el nivel del sodio para poder darte dando cuenta. ¿Cómo puedes saberlo si no tienes sodio ni potasio? La primera célula con la que se pone en contacto el manitol y la hipertónica es con el eritrocito. Al eritrocito lo crena. Cuando tú le pones un poco, es más, lo pueden hacer en el microscopio. Una gota de sangre del paciente en el microscopio, van a ver cómo el eritrocito se hace chiquito. Los crena. Entonces, yo por la viscosidad de una biometría hemática me puedo ir dando cuenta cómo va crenando a los eritrocitos, cómo los va cambiando. Entonces, ya tengo la capacidad de medir glucosa, ya lo voy a poder hacer. Ahora voy a calcular. Tú dile a tu enfermera, a ver, calcúlame la osmolaridad sérica. Enséñale cómo calcular la osmolaridad sérica. Sí, y le pones glucosa, sodio, potasio, BUN, y la vas calculando. Y entonces ya vas siguiendo la evolución de tu paciente de acuerdo al nivel de sodio. Y luego, por otro lado, le dices a la enfermera, oye, hazme el balance de líquidos del paciente, me lo entregas cada 6 horas para saber cuánto orinó el paciente y cuánto le voy a reponer de volumen al paciente de lo que orinó, porque a los 15 minutos, manitol y hipertónicas, más el manitol, pierdes más orina y te puede bajar el potasio que con la hipertónica. La hipertónica tiene una capacidad menor para producir los cambios que tienes. Entonces, dices, bueno, ahora tengo monitor de presión intracraniana, no tengo monitor de presión intracraniana. Entonces, no te queda más que decir, bueno, ya bajó el sodio, ya subió el sodio, ya subió la osmolaridad. En teoría, en esos momentos debe haber tenido el pico máximo de la caída de la presión intracraniana, aunque no tengo el monitor de presión intracraniana. Y lo tienes que asumir, no te queda, no tienes monitor. ¿Tienes vaina? Medio te va a servir, medio no. ¿Tienes Doppler? Medio te va a servir, no te va a servir. Entonces tienes que buscar que no te queda más que hacer las osmolaridades para saber en qué momento te tuviste el pico de acción. Ok, entonces ya hasta ahí ya pasaste. Entonces ahora dices, bueno, tengo tomografía, voy a llevar al potasio en la tomografía y lo voy a ver hasta los otros 2 días la tomografía, cuando vayas haciendo la primera tomografía. Entonces te quedas en seguir y pasarle el monitor cada 6 horas, como le dicen, como están haciendo las cosas con la hipertónica. Entonces tú tienes que saber cuál
es el efecto que vas a tener de acuerdo a lo que puedes monitorizar en tu unidad. Si yo tengo monitor de presión intracraniana, me voy a dar cuenta fácilmente de lo que estoy haciendo con los fármacos en los pacientes y de lo que eso es lo ideal que puedas hacer para saber qué poner y qué no ver cuando regresas al paciente. La dosis que vas a utilizar en hipertónicas es al 3% o al 7%. Y cada país diferente tiene, yo en México tengo al 27% en ampolletas. Cada país tiene formas diferentes de preparar una solución hipertónica al 3, al 7 y al 23%. ¿Por dónde la voy a poner? No por el catéter, no la voy a poner por un catéter que vaya directo, porque le voy a tronar las venas al paciente. Entonces tienes que saber qué tienes en tu unidad para poder decir, estoy haciendo lo correcto. Te preguntas y poder asumir. Esa es la respuesta, 3 y 7% de lo que tú tienes, y en base a la gráfica, como vieron, a 1 mililitro en infusión continua, pero eso es lo que puedes saber. La hipertónica, ¿cuándo termina el efecto de la hipertónica? Depende muchas veces de si vas a ponerlo en infusión continua, esperas que baje. Pero aquí viene una situación diferente. Como al tercer día, si tienes una contusión cerebral, empieza a haber osmoles y diógenos, y eso te va a llevar al efecto de rebote en los pacientes. Más o menos a ese, y más si usaste más manitol o más hipertónicos, te va a subir la osmolaridad arriba de 320, y entonces es diferente manitol a hipertónicas. En contusión, elección nacional es diferente del trauma que tiene el hematoma. Entonces tienes que saber qué tiene el paciente. Si yo le pongo una hipertónica al paciente, pues voy a tener problemas con una contusión porque le voy a estar poniendo manitol y manitol al paciente en infusión, y eso me va a dar al rato efecto de rebote. Entonces tienes que saber la etiología, las vías, la forma de envasarlos y la vida media en base al monitoreo que tengas. Muchas gracias, doctor, por la respuesta. Doctor José Antonio, hay una consulta, no puedo decir, dice, en nuestras UCIs vemos que siempre hay una justificación para no usar propofol, pero nunca para usar benzodiazepinas. ¿Cuál sería la mejor estrategia para que una unidad de cuidados intensivos se cambie la constante de usar benzodiazepinas para sedación de todos los pacientes? Como un consejo, o qué hacer. Bueno, Sí, adelante. yo creo que lo más importante es la formación, como siempre, ¿no? Entonces, si se da una formación adecuada sobre cuáles son las indicaciones de las benzodiazepinas, cuáles son los efectos secundarios, cuáles son las consecuencias que pueden tener las benzodiazepinas a largo plazo en cuanto a deterioro cognitivo, en cuanto a mayor posibilidad de desarrollar un síndrome postcuidados intensivos, más días de ventilación mecánica, como mayor tolerancia, en fin, yo creo que al final lo que hay que hacer es difícil. O sea, yo creo que es una de las cosas más difíciles en sedación. A nosotros nos ha costado trabajo, pero al final es como todo, cualquier cambio, el cambio de la sedación profunda a la sedación superficial, yo lo recuerdo casi como algo imposible, porque estábamos acostumbrados a tener a los pacientes profundamente sedados y nadie quería que los pacientes estuvieran despiertos. Pero al final, si poco a poco se va formando a la gente, se van viendo las ventajas de una cosa y luego tú ves cuando dejas de tener a tantos pacientes sedados con benzodiazepinas, ves cómo disminuyen, no solamente disminuyen los tiempos de ventilación mecánica, el paciente se despierta mejor, tiene menos delirium, no tienes que volverlo a sedar, no tardas 3 días en despertar a un paciente cuando decide retirar la sedación, pero todo eso es un proceso que requiere tiempo y bueno, yo creo que desde luego la mejor forma de hacer eso es que haya un referente de sedación en la unidad, tanto médico como de enfermería, que sea el que proponga el cambio, el que dé la formación y el que esté trabajando, igual que hay un equipo PROA, ¿no? Que es el que de los antibióticos y es el que dice qué antibióticos hay que poner, pues debería haber una persona experta en sedación en las UCIs que fuera la que diera un poco las pautas de qué es lo que hay que hacer y diera formación al personal. ¿Se tarda tiempo? Sí, pero al final, como todos los cambios, se pueden conseguir.
aunque el esfuerzo sea grande. Yo creo que es un Yo- cambio Yo importante. quería agregar algo, si es que puedo participar, si me dejan participar. Claro, doctor, claro. Gracias. Nosotros en sedación en pacientes neurológicos, es más complejo muchas veces. Sí. ¿Qué Sí. tengo? ¿De qué dispongo en mi hospital? ¿De qué no tengo y qué puedo hacer? Si yo tengo un paciente que tiene un hematoma sutural, desviación de la línea media de cerca de 1 centímetro, ¿sí? Es un paciente que va a necesitar mucho tiempo de sedación. Un paciente que tiene datos de síndrome de herniación iniciales va a tener mucho tiempo. Entonces le voy a poner un sedante importante. Si yo tengo un hematoma epidural, pues no, voy a utilizar un sedante. Tal vez desmetomidina, tal vez propofol, lo más sencillo posible, fácil para poder hacer. Pero si yo no tengo tiopental del paciente y lo que tengo es midazolam, propofol y fentanil, con eso puedo hacer el coma barbitúrico del paciente. Entonces también depende de la etiología del caso que tenga el paciente. Nada más para agregar. Gracias. Gracias, doctor. ¿Algún otro comentario de los ponentes respecto a la pregunta? Bueno, ya creo que estamos llegando ya a la hora, ya es bastante tarde. Vamos a la última pregunta, ya, es para el doctor Carmona, la última pregunta. A ver, lo voy a leer, dice: saludos, doctor Carmona. Después de la craneotomía descompresiva, ¿se debe seguir usando manitol o solución hipertónica? Sí, eso, mira, a la hora que tú operas al paciente con la craneotomía descompresiva, la presión intracraniana cae un 80% de la cifra previa que tenía el paciente antes de operar. Y como a las 12 horas vuelve a subir la presión otra vez. No sabes si va a ser efectiva la elevación del segundo pico o si el cirujano a la hora que operó al paciente cuadriculó la dura madre. Muchas veces se produce que no la cuadriculan y la cortan como si fuera una rebanada de que vas a cortar un pedazo de carne. Si tú cortas la dura madre bruscamente, puede haber un sangrado importante del lugar donde estaba y se te va al lado contrario del paciente. Del lugar donde hiciste la craneotomía se va al otro lado. Entonces tú no sabes si eso pasó, si eso ocurrió en el paciente. Entonces lo importante es, no sabes realmente. Tienes que seguir utilizando la hipertensión endocraniana, vigilándola y mantener los fármacos con los que vas a controlar y suspenderlos progresivamente. Si tú lo suspendes bruscamente, vas a tener efecto de rebote. ¿Hasta cuánto pudieras esperar? Pues no te queda otra cosa más que seguir con tomografía si no tienes monitoreo de presión intracraneal. Y si las cisternas de la base ya están abiertas, la silviana ya está abierta, la hemorragia subaracnoidea del paciente empieza a desaparecer, empiezas a bajar la sedación progresivamente del paciente. Depende también de la zona donde esté la lesión. Si la lesión está frontal en el paciente, los pacientes muchas veces se frontalizan, así le llamamos nosotros, y empiezan a tener delirio frecuente en los pacientes. Excitación psicomotriz importante. Hay una cosa que se llama síndrome de hiperexcitación psicomotriz, que se presenta por afecciones tal vez en el hipotálamo. No se sabe precisamente cuál es la causa, pero eso involucra mucho mayores niveles de sedación en el paciente si empiezas, y combinar otros fármacos, se puede tener incluso hasta gabapentina, puedes utilizar para ese tipo de pacientes. Tú las tienes que seguir utilizando. La craneotomía es una mano abierta al cielo y las nubes las vas a perder porque te tapas los ojos. Te van a tapar los ojos. Muchas gracias, doctor. Bueno, ya es la hora. Quiero agradecer, de verdad, hemos tenido unas ponencias de lujo. Agradecerte, doctora Carola, doctor Federico, doctor José Antonio, por su tiempo, por sus brillantes exposiciones, por compartir sus conocimientos, que son bastante provechosos. Gracias a esa licenciada Madeley que me ha acompañado en esta aventura. Y quiero dar unas palabras y felicitar, de verdad, al equipo que organizó todo, que la cabeza es el doctor Alberto Díaz Seminario, por traer estos ponentes de lujo, y creo que todo el público está bastante contento. Le quiero dejar las palabras finales para culminar este día muy provechoso que hemos tenido. Doctor Alberto Díaz, le dejo con las palabras finales. Muchas gracias. Gracias, Julito, y felicitaciones, Madeleine y Julio, por la moderación, igual al resto de colegas que han moderado el día de hoy. Yo no tengo más que agradecer. Carola está ya casi cerca de las 2 de la mañana, me parece, allá en España. Bueno, Federico y el doctor Carmona tenemos horas similares, pero les agradezco todo el tiempo que han dedicado para las charlas que nos han dado, de estarnos acompañando acá, y sobre todo la dedicación y el cariño con lo que lo han hecho. No tengo más que palabras de agradecimiento para ustedes, toda la gente
que me ha estado escribiendo por WhatsApp y lo demás, está sumamente impresionados. Algunos los conocían a ustedes, otros no los conocían acá en Perú, pero son grandes médicos, grandes intensivistas, cada uno en su campo en realidad está en lo top. Federico es el director del capítulo de sedación, analgesia y delirio de la Federación Panamericana. Carola es parte también del comité de sedación, del que tengo suerte de ser miembro, aunque a veces no tengo mucho tiempo para entrar a las reuniones, pero igual Federico mantiene ese capítulo como creo uno de los más productivos dentro de la Federación. En realidad es un ejemplo. Yo estoy en otros 2 capítulos y la verdad es que Federico dirige magníficamente el capítulo de sedación y creo que es uno de los más activos, ¿no? Carola es la presidenta de la CEMISIUC y una gran amiga, nos conocimos en Bolivia junto con Julio y la verdad ella pues tiene un espíritu tan dado al prójimo, al paciente, es la creadora de UCI Sin Fronteras, así que eso ya habla por sí solo de ella, ¿no? Y el doctor Carmona ha sido mi maestro, ha sido mi profesor en el diplomado de neurocríticos hace ya algunos años. Aprendí mucho con él a trabajar en modelos animales sobre todo, y mi interés también por los neurocríticos, que por tiempo yo he trabajado en las UCI neurocríticas, también viene de eso, ¿no? De la época que pasé como alumno suyo. Muchísimas gracias a los 3, doctor Carmona, Carola y Federico, por las magníficas presentaciones de hoy día y también al resto de ponentes que nos han acompañado. De verdad, este curso está de lujo. Lo soñé y ha salido tal como lo soñé. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muy buenas noches. Carola, ya buenos días. Buenas noches a todos. Gracias. Un fuerte abrazo. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Gusto en conocerte, Carola. Ya te voy a hablar. Igualmente, vale, cuando queráis. Gracias, te llamo. Si no es a las 2 de la mañana, mejor. No, más temprano, vas a ver. Te voy a hablar a través, te llamo. Gracias, gente, gracias a todos, doctor Cano. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta mañana, nos estamos viendo mañana. Hasta luego, adiós, hasta mañana.